Hola chicos, les habla el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. En esta semana número 15 de lo que es el ciclo ordinario 2019-1 virtual. Así que empecemos con la teoría. Muy bien, empecemos. Deuda pública total. La deuda pública, ustedes ya saben un poco de esto, porque creo que todo el mundo habla que una de las razones, o creo que en el colegio nos han enseñado, que la razón principal por nuestra economía tan precaria y tan mal que nos ha ido en los últimos años es la deuda pública externa. Es una razón por la cual la economía no despegaba. Y miren, para que vean que no es la razón principal, a pesar de que seguimos teniendo la misma deuda que años anteriores, nuestra economía está mejor. Entonces, no es una razón principal. Podemos hablar de economía que no hay una sola razón para diferentes causas económicas. Es un conjunto de varios factores. Entonces, en este caso, la deuda pública total suma dos factores. Como ustedes pueden ver, un poco para ver, la deuda pública total, la DP, está conformada por dos partes. La deuda pública interna más la deuda pública externa. Las que ustedes conocen, la deuda pública externa. Según el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, la deuda pública en general, la total, es el conjunto de obligaciones, son todas las obligaciones que se tiene que pagar, ¿ya?, el sector público, es decir, el gobierno, a una fecha determinada frente a sus acreedores. Es decir, hay una fecha de pago de todas esas obligaciones que ha asumido el Estado en el tiempo, en su historia, a sus acreedores. Ahora, ¿para qué dice que constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del Estado? Lo que pasa es que cuando en algún momento nuestros gastos eran mayores que nuestros ingresos, cuando lo ves en el presupuesto, o también lo puedes ver a través de la balanza de pagos, el Estado ha tenido que recurrir a esta forma de recurso financiero. Se ha tenido que prestar dinero. Entonces, una forma es prestándose a través de derechos especiales de giro, se prestaba a organismos internacionales, o también se generaba a través de lo que es los bonos soberanos, ¿no?, que son títulos valores en estos mercados locales o internacionales, y se ponía a su venta y después hay que pagar. La deuda externa, que es una parte de esta deuda pública total, es el total de las obligaciones del sector público y privado del país que fueron asumidas por préstamos o empréstitos con acreedores del exterior, es decir, con acreedores del extranjero. Ahora, la deuda interna está contraída entre los residentes del país. Se usa generalmente como financiamiento que se da al sector público, o sea, al Estado, a través de bonos soberanos, ¿no?, que se vende a una persona natural o persona jurídica. Entonces, esa deuda interna es la que tenemos que devolver. En los últimos años ha sido poca la diferencia entre ingresos y egresos, y cuando es poca se complementa con bonos soberanos. ¿Qué significa bonos soberanos? Le estoy diciendo a la gente que pongo bonos en el mercado donde le ofrezco una cantidad de bonos a un monto determinado y le digo, préstame dinero y yo te voy a devolver a un largo plazo, ¿ya?, o mediano plazo, este dinero con una tasa de interés preferencial. ¿Qué es el Club de París? Dice que es el foro internacional que reúne a los representantes de los países acreedores pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ante el cual recurre un país deudor determinado para renegociar en renegociación de su deuda contraída con estos y garantizada por los mismos. El Club de París exige que los países deudores adopten medidas eficaces para corregir sus problemas económicos. Nosotros debíamos un montón de dinero a Europa en el Club de París y fue renegociado. Hoy por hoy, a quien más le debemos es al Fondo Monetario Internacional, y es el monto que más grande tenemos en relación a una deuda pública externa. Pero miren la composición de la deuda pública, como les decía, según el tipo de deuda, la externa es el 40.30 que le debemos al Fondo Monetario Internacional. La interna es mayor. Ya, pero profesor, entonces, ¿qué se refiere que la composición de la deuda es mayor? Lo que pasa es que al exterior debemos montos más grandes, pero a la hora que pagamos deuda pública, porque la que pagamos y que tiene que estar en el presupuesto general de la República es la total, no la externa. Entonces,
De eso que pagamos anualmente, el 40%, ¿ya?, lo pagamos para deuda externa y el 59,7% es para deuda interna. Lo que pasa es que tratamos de pagar más rápido la deuda interna por ser un monto menor, pero la deuda pública externa es a largo plazo, es un monto bien difícil de pagar, que hasta ahora no se puede pagar debido a los intereses internacionales. ¿Por qué los intereses internacionales? No se puede pagar esto como intereses, los intereses internacionales, porque cuando hay problemas financieros globales, estos intereses, cuando hay inflaciones así internacionales, se adecúan a estos cambios, siempre por un punto por encima de la inflación internacional. Entonces, a cada rato están subiendo las tasas de interés y se vuelve un monto casi impagable. A pesar de que hemos estado pagando fielmente todos estos últimos años, la deuda no parece bajar, sino más bien se incrementa. Profesor, entonces, ¿cómo podemos pagar una deuda externa? Bueno, la forma de pagar una deuda externa es como toda deuda grande cuando tienes un ingreso pequeño o más pequeño que la deuda misma. O lo pagas en un solo pago, ¿ya?, o en pocos pagos, 2 o 3. ¿Ya? Porque mientras sigas pagando los montos mínimos pequeños, el interés va a seguir subiendo y no baja la deuda. Entonces, cuando tú tienes una deuda, aprovechas la gratis, te prestas dinero y todo, y pagas la deuda, se acabó. Profesor, pero con nuestras reservas internacionales se podría pagar la deuda. Con nuestras reservas internacionales todavía no se podría pagar la deuda, se podría abonar más de la mitad, de repente, un poco más, ¿ya?, pero no podríamos pagar todo. Además, recuerden que las reservas internacionales es para una emergencia, no podemos disponerlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos, profesor? Tenemos que generar los recursos necesarios para tener en reservas internacionales un monto muy superior a la deuda y poder pagarla y aún así tener dinero para cualquier contingencia. ¿Qué es la renegociación y la refinanciación? La renegociación es la operación financiera mediante la cual se solicita al acreedor la modificación de los periodos de pago y de las tasas de interés. Este tipo de operaciones se ejecuta cuando el país deudor tiene problemas del incumplimiento de obligaciones, y la refinanciación es modificar las condiciones de la deuda con los acreedores financieros, por el cual se pactan nuevas tasas de interés y nuevos plazos. Antes que me diga, profesor, ¿está leyendo? Sí, tengo que leerlo para que vean que no hay una diferencia entre real, y si ustedes pueden también leerlo, yo lo repito, el tema es que no hay una diferencia formal en la teoría entre renegociación y refinanciación. Les voy a explicar. Cuando entras a renegociación o refinanciación significa que hay problemas en el pago de tus deudas. Entonces, hay dos formas de hacerlo, o renegocias o refinancias, es cuando tienes un problema. Pero ¿cuál es la diferencia, profesor? En renegociación vienes atrasándote en tu pago 2 meses, 3 meses, 4 meses, estás atrasado, estás pagando pero con meses atrasados. Deberías, digamos, estamos en el mes de julio y deberías estar pagando el mes de julio, pero ahorita estás pagando todavía el mes de mayo, estás con 3 meses, estás con 3 meses de retraso, pero vas pagando, ¿ya? Y estás atrasado así, te retrasas, pagas, tienes problemas de pago. Entonces, ahí puedes renegociar. Pero en refinanciación no solamente tienes problemas de atraso, sino que ya va 6 meses que no pagas y tienes cada vez mayor dificultad al pagar. Entonces, estás más cerca de la bancarrota que en la renegociación. Entonces, tu acreedor se reúne contigo y, dependiendo de cuál es tu situación, renegocia o refinancia la deuda. ¿Renegocia qué hace? Le dice, oye, ¿cuál es tu problema de pago? Bueno, mi fecha es 20, pero yo nunca puedo pagar los 20 porque a mí me pagan fin de mes. Entonces cambiamos tu fecha de pago. Además, estaba trabajando en una empresa o un país tuvo un problema en un mes y simplemente me dejaron de pagar 2 meses y bueno, ya estoy trabajando, ya tengo otra vez recursos y me he atrasado en pagar 2 meses y estoy pagando retrasado porque no es que haya tenido ese dinero, estoy pagando retrasado. ¿Qué te parece si lo que vamos a hacer es bajarte un poquito las tasas de interés, porque veo que tienes problemas, estos 5 años, y después lo regreso a su normalidad y en los últimos años del pago de la deuda vuelvo a subirlo para recuperar lo que ahorita te estoy descontando? Y además, este mes vas a respirar y lo que vamos a hacer es patear la deuda. Ya no vas a estar atrasado, sino que si tú tenías pensado pagar de acá a 5 años y 3 meses, digamos que vamos a correr la deuda para ponernos al día,
ya no vas a hacer en 5 años, 3 meses, sino 5 años y 5 meses. Y así ya otra vez estás al día y vas a ir pagando normalmente. Estás renegociando la deuda. Refinanciación, tu situación es más difícil. Entonces lo que tienes que decir es, refinanciemos la deuda. Primero, ¿qué pasa? ¿No tienes para pagar? Sí, la tasa es muy alta y además estoy buscando trabajo y recién lo he conseguido. Y todo este tiempo yo no tengo para abonar el tiempo que tenemos. Muy bien. Y ganas menos. Muy bien. Cambiemos primero la fecha de pago. Veo que tienes problemas para pagar los 20, pagaremos el fin de mes. Todo este tiempo que no has pagado, simplemente yo lo que voy a hacer es, como si fuera una nueva fecha, no pagaste este tiempo, ningún problema, pateamos las fechas de finalización y las cuotas. Si tú tenías que pagar una tasa de 15%, ahora pagarás una tasa de 2% por 2 años, de ahí va a ir subiendo y te cobraré todo a fines de pagar, al finalizar pagar la deuda. Y te voy a dejar 2 meses de respiro para que juntes plata para otra vez pagar tus deudas normales. Te dejo respirar porque sé que vas a entrar a bancarrota. El problema es que la empresa no desea que entres en bancarrota porque si no le dejas de pagar. Igual en el país. Acá en el país lo que se vio es la refinanciación. En el país se renegoció. Recuerden que en toda Sudamérica hubo el plan Brady, donde fueron 3 países que se refinanciaron su deuda y los demás reorganizaron a través del plan Brady. Miren, según la fuente de financiamiento de la deuda, los bonistas, los bonos, los que compran bonos, tienen el 87.5% de la deuda, mientras las organizaciones internacionales tienen el 6% de la deuda, el Club de París 2.1%, la banca 2.2% y otras 2.2%. Entonces, a quien más le debemos es a los bonos, ¿no? Pero vuelvo a decir, esta parte es la deuda interna, esta parte la deuda externa, pero lo que se busca pagar en mayor parte más rápido es la deuda interna. Comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre los residentes de un país, ¿ya?, hacia residentes de otro país, ¿ya? Entonces estamos hablando de que el comercio internacional no es de los peruanos hacia el resto del mundo, es de cualquier residente, aquel que viva acá en nuestro territorio, hacia el resto del mundo. Puede ser chino, puede ser europeo, alemán, pero que vivan acá hacia el resto del mundo, no solamente los... ¿ya? El problema es que hay personas que no es de nacionalidad peruana, pero viven acá hace ya mucho tiempo. Entonces, producen acá y venden al exterior. Eso es comercio internacional. ¿Y por qué se hace comercio internacional? Porque ningún país produce todo lo que necesita para su... ¿ya? Entonces, eso genera una necesidad de demanda interna de algo que el mismo país no produce. Entonces, hay países que tienen ciertas ventajas en la producción de determinados bienes y otros no. Y como no tienen, algunos países no producen o no tienen la ventaja para producir eso que necesitan, demanda interna, lo importan. Y si tienes facilidades en un producto, aparte de la producción para su demanda interna, exporta, es para otros países. Teoría del dos teorías principales en lo que es el comercio exterior: las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. David Ricardo habla sobre las ventajas comparativas y Michael Porter sobre las ventajas competitivas. Ventajas comparativas, en pocas palabras, se compara 2 países y aquel que produzca más barato y a menores costos un producto tiene ventaja en la exportación que aquel que le resulta más caro. Entonces, acá dice, un país debería especializarse en la producción y exportación de aquellas mercancías que produzcan un costo relativamente más bajo a comparación del resto del país. Para esto, comparemos, yo a veces comparaba con Estados Unidos, pero mucha gente dice, ¿estás comparado con Estados Unidos? Entonces hagámoslo con un país como Chile. En lo que es, nosotros tenemos ventajas, dicen que es en la minería. Cierto, nosotros tenemos ventajas en la minería, pero Chile también. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta en lo que es la minería. En Chile, ¿ya?, cuando se abre una mina, lo que encuentras en grandes cantidades, pero encuentras solamente un mineral que es... Entonces, cuando acá abres una mina en el Perú, encuentras más de 2 minerales. Puede ser cobre, puede ser oro, puede ser plata o la combinación, ¿no?
Entonces, ahí hay una primera ventaja, porque cuando el Perú tiene dos metales, entonces cuando abres una mina y ves su rentabilidad, a veces el cobre baja, a veces el cobre sube, pero cuando baja el cobre está levantado por el otro metal que generalmente no bajan los metales que estás produciendo al mismo tiempo. Entonces hace que la rentabilidad de la mina que tiene más de un mineral sea mejor, y es una primera ventaja. Otra cosa, en Chile el 80% de la minería es formal y el 20% es informal. Lo que significa que paga impuestos, paga salarios y seguros de vida altos, ¿ya? Y da las condiciones necesarias para la producción minera. En el Perú, entonces Chile tiene altos costos de producción, pero en el Perú también tiene un porcentaje igual, pero al revés. El 80% es informal y el 20% es formal. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, por ejemplo, como la mayoría es informal, no paga impuestos, ¿ya? Entonces es más barato. El personal no está en planilla y se le da condiciones de exploración bien bajas, mientras otros le dan chalecos, le dan cascos, todos a los otros simplemente les dan cuerdas y cosas mínimas de seguridad. Además, a la hora de, por ejemplo, en la contaminación mismo, ¿no? Como eres formal, utilizas medios para no contaminar, porque como eres formal, miden el tema de contaminación del medio ambiente. Entonces usas máquinas que son ecoamigables y la contaminación no es tanta. En cambio, en el informal, ¿qué usan? Usan mercurio y contaminan el medio ambiente. Entonces, los costos de producción son menores en el Perú. Ahí tú te das cuenta que los dos producen minería, pero uno le cuesta menos la producción de minerales que otro país. ¿Ya? Igualito es comparando a Estados Unidos en sus productos de pan llevar, arroz, uva, fruta. En el Perú puedes producir todo el año porque tienes bastantes microclimas y tienes más de una vez, 2 veces y media de producción al año en diferentes partes del Perú. Y además el sabor es menor y como la mayoría es informal en lo que es el pago del agricultor, también es más barato. Al final también tiene una ventaja. Entonces esa es la ventaja comparativa. Tú comparas un país, ¿no?, en base a quién puede producir más barato que el otro. Esa es la de David Ricardo. La de Michael Porter plantea la necesidad de producir y comercializar bienes y servicios, pero acá comparas en base a quién lo hace de mejor calidad, quién lo hace en menor costo y quién lo hace con mayor innovación. Es decir, plantea la competitividad en base a innovación tecnología, bajos costos y calidad, lo que yo llamo BBBB, bueno, bonito y barato. Entonces tú comparas un país en cuanto a quién lo hace más barato, bajos costos, quién lo hace en mejor calidad y lo hace en mayor innovación. Y acá como ejemplo doy Japón. No voy a hablar de Japón de los 60, 70, que eran una primera potencia. Hay que entender cómo lograron una potencia así. Un país como Japón, que es una isla, ¿ya? Una isla que bombardeada con 2 bombas atómicas, fue saqueada y vencida en la Segunda Guerra Mundial, se pidió deuda externa, la pagaron en 50 años y comenzó un desarrollo gracias a sus ventajas competitivas. Porque mientras que las ventajas comparativas compara bondades que tiene el mismo país en producción, ya de ventajas que tiene su terreno, sus productos, etcétera. En la competitiva, Japón no lo tiene. Japón es una isla. El centro de la isla es volcánica, alrededor es salada, tierra no cultivo porque es mar, donde no hay muchos terrenos de cultivo, donde no hay mayores minerales, ¿no? Donde los productos que tiene, aún de pesca, no son tan exóticos, exclusivos como el mar peruano, por ejemplo, donde no tiene ni una gastronomía, wow, tú puedes creer que el maqui o esas cosas son deliciosas, pero realmente es gracias a nuestro pescado. No tienen mayor ventaja que otro país, pero ellos crearon su propia ventaja. ¿Cómo? ¿Ya? Empresas en los 70, gracias a sus empresas llegó a ser la segunda o tercera potencia del mundo en los 70 y los 80, gracias a empresas como Toyota, como Sony, que crearon productos baratos
de alta calidad, alta gama e innovador. Pero profesor, eso fue en los 70, porque ahora ni siquiera está en el ranking de las 10 primeras países desarrollados. Sí, no está entre los 10 primeros por una sencilla razón, ¿ya? Porque les ganaron en sus mismas ventajas competitivas. Los países tigres del Asia como Singapur, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, ¿no? Les ganaron en innovación. Ahora ya no son los televisores Sony que eran antes, ahora están los televisores LG, que son coreanos. Los productos coreanos han desplazado a los japoneses porque son más baratos o tan baratos como ellos, pero de mayor innovación y de mejor calidad, ¿no? Y quien le ha venido a poner la cerecita a esta competitividad es China. ¿Por qué? Porque China, aparte de hacer productos recontra baratos por la mano de obra barata, también son de buena calidad. Los productos chinos, ojo, hay los productos de baja calidad, los malos, ¿ya? Pero es para un uso, y los productos de buena calidad, ¿ya? Entonces, que compiten, solamente que acá en nuestro país son pocos los productos chinos de buena calidad que llegan, si no son los más baratos, ¿ya? Entonces, los productos de chinos son de bajo costo, de buena calidad y innovadores. Al final, Japón le resulta más difícil competir en estas ventajas competitivas. Las competitivas tú las creas, no es algo que te da la naturaleza, tu país, por ventajas en productos o en climas o en territorio. Mírenlo así, si tú haces correr a un corredor joven de 20 años frente a un corredor de 50 años, la ventaja comparativa es obvia. Es del joven por su juventud, por la edad, ¿no? Hasta por el peso. Pero una ventaja competitiva se logra cuando ejercitas los costos, ejercitas en el tiempo, y si tú eres una persona que está ejercitándose en el tiempo, logras una ventaja competitiva, porque tú creas tu propia competencia. Muy bien, hablemos ahora de los elementos del comercio internacional. Hablemos de alguno de ellos, como las divisas. ¿Qué es las divisas? Sí, es el dinero de amplia aceptación como medio de pago en el comercio mundial. Es decir, un poco para que lo entiendan más, las divisas son las monedas más estables y más fuertes y que normalmente se utilizan en el comercio internacional. Nos sirven a nosotros para poder asumir y poder pagar nuestras transacciones internacionales de compra y venta, ¿no? Es decir, comercio internacional. Obviamente está el dólar, obviamente está el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el yuan chino, ¿no? Son con quien más hacemos negocios, ¿no? En general, son estas monedas fuertes que se aceptan en el comercio internacional. Muy bien. Las reservas internacionales es la cantidad de oro y divisas. Y hemos explicado qué son las divisas. ¿Y por qué el oro, profesor? Ya que posee, dice, un país. Primero, las divisas es como guardar dinero, las reservas internacionales es el ahorro del país, como tu ahorro. No, obviamente no en moneda nacional, sino en divisas. Yo voy a ahorrar en las monedas más fuertes y más comerciales, porque de ahí me van a servir para pagar algunas obligaciones que yo tengo internacionales, como dice, para hacer frente a las obligaciones financieras internacionales, pago de la deuda externa, lo tengo que pagar con dólares, como medio de pago para realizar intercambios comerciales con el resto del mundo. Obviamente las divisas se hace con este pago se hace con las divisas, ¿ya? Para realizar el intercambio de bienes por servicios. Y como garantía para la estabilidad económica financiera de un país frente a choques adversos. Lo que pasa, muchachos, y esa es la razón de por qué debo guardar oro. Desde épocas muy antiguas y hasta ahora, el hombre considera al oro como un metal precioso. ¿Por qué? Bueno, si quieren una razón, dicen que es el metal que brilla y que es por lo que brilla mucho, da estatus. Y nosotros le damos un valor a este metal precioso. Entonces, el problema de las divisas, de las monedas de amplia aceptación, es que dependen de la economía de ese país. No podemos pensar que un país y su economía va a durar por siempre, no. Hay economías, hay países que por guerra, por cuestiones internas han caído, han sido absorbidos, se han fusionado y desaparecen esas monedas, entonces ya no sirven. Y si hubiera alguna guerra así, hay países que su moneda se ve devaluada, imagínense países como Venezuela. Entonces es bueno tener su reserva en oro porque el oro siempre va a valer, no importa que la moneda o la economía caiga, ese oro lo puedo vender siempre a un precio razonable. Entonces por eso es bueno guardar parte de mis ahorros sea en oro, ¿ya?
como se recomienda en las economías personales, ¿no? Aparte de guardar en billetes, en monedas, hay que guardarlo en algunas joyas preciosas, en este caso oro, ¿no? Derechos especiales de giro, DEG, son activos financieros, dice, internacionales emitidos por el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué son los DEG? Los DEG son la forma como los países con deuda externa, los países que se pidieron dinero, ya se hicieron con este dinero hace ya buen tiempo. ¿Ya? Dice que fueron creados en el 79 como complemento a las reservas oficiales de cada país, es una forma de financiamiento. Es que así nos financiamos y así nos hicimos de deuda externa. ¿Cómo creen que llegó el dinero a estos países que tenían déficit de la balanza de pagos, ¿ya? De su presupuesto, a través de DEG? No se hizo a través no se hizo a través de transacciones de una cuenta a cuenta, no es que vinieron y te entregaron en físico, no. Se hicieron a través de DEG, Derechos Especiales de Giro. Se contactaron con los bancos nacionales más fuertes y más grandes para hacer diferentes depósitos de DEG, de Derechos Especiales de Giro, desde las cuentas del Fondo Monetario Internacional hacia las cuentas de estos bancos para ser trasladado a las cuentas del Banco Central de Reserva. Entonces, nosotros nos hicimos de deuda a través de los derechos especiales de giro. Hablemos del tipo de cambio. Creo que eso es un poco más entendible. Sabemos que un dólar, ya hablemos del tipo de cambio, un dólar tiene su equivalente en soles. Acá ponen un promedio de 3.40. Un dólar se expresa en términos de la moneda nacional. El tipo de cambio del dólar está en promedio 3.40, 3.25, 3.30, varía de acuerdo al momento donde se hace el tipo de cambio. El arancel, por otra parte, también lo hemos hablado. Es el impuesto con el que se graban los bienes importados. Pueden ser específicos o valores. Les explico. El arancel es el impuesto indirecto que grava, o sea, se le aplica a los bienes importados. Por dejar el Estado que traigas un producto a vender en tu país, se le cobra arancel. Dice que puede ser específicos, es decir, puede ser un monto fijo, el arancel por traer, no importa la cantidad, pero es un monto fijo, o ad valorem, un porcentaje sobre el valor de este, que generalmente es la mayoría, que te cobran 10%, 5%, 20% del precio del producto. Organización Mundial de Comercio, la OMC. La OMC nace en 1948, de acuerdo al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, que se reunía en la Ronda de Uruguay, pero luego ya de la última reunión que se realizó en Marruecos, se toma la decisión de llamarse OMC, Organización Mundial de Comercio. Su principal objetivo, y sigue siéndolo hasta ahora, es promover el comercio internacional, que se rompan las barreras de las fronteras y que se dinamice el comercio y suprimirse de un modo el proteccionismo. Miren, hablando de realidad internacional actual, las acciones que hace, por ejemplo, el Reino Unido a través del Brexit y salirse de estos acuerdos internacionales que van a trabar un poco los comercios internacionales y están buscando un tipo de proteccionismo. Las declaraciones del actual presidente de Estados Unidos, ¿ya?, también tienen un corte donde en vez de liberar el comercio genera un ambiente más de proteccionismo. La OMC está tratando de que esto no se dé, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es que al abrir mercados haya más oportunidades para todos los países, tanto pequeño como grande. Eso es el objetivo principal de la OMC. Balanza de pagos. Es el registro de las transacciones económicas y financieras entre los residentes y no residentes de un país, dice, entre el Perú y el resto del mundo. Estas transacciones se refieren al movimiento de bienes y servicios, flujos financieros y las transferencias. Hablemos un poco de una balanza. Para que como concepto principal tienen que saber que la balanza busca eso. Muy bien. Entonces, entendamos un poco. Para hablar de la balanza tienen que entenderlo de una manera fácil. Es todo el dinero, ¿ya?, que entra frente a todo el dinero que sale de una economía como la peruana. Entonces podemos entender esto como dice que son las transacciones de los bienes y servicios, ya flujos financieros y las transferencias. Es decir, por ejemplo, hablemos de transacciones como que hemos vendido 10.000 kilos hablemos de unas 10 toneladas de palta Hass, ya hemos exportado y hemos comprado unas 5.000 cabezas de ganado de Argentina. Hablemos de que hemos vendido
otras 5 toneladas de uva golden y hemos comprado unos 7.000 autos, ¿ya? Marca Volkswagen o cualquier marca extranjera. Es lo que entra, lo que sale en productos y servicios, transferencias, financiamiento. Pero todo eso lo vamos a llevar a dinero. Todo eso lo llevamos a dinero. Entonces, entendámoslo fácilmente. En una balanza lo que mide es, en una economía, todo el dinero que entra frente a todo el dinero que sale. Obviamente tiene que estar, buscar una, como dice, una balanza, un equilibrio. Lo que busca la balanza es que todo el dinero que entra debe ser igual a todo el que sale. Eso necesariamente no es así, pero tenemos que buscar acercarnos a eso. Entonces, lo primero es que especifiquemos el concepto de las transacciones entre residentes y no residentes de un país. ¿Qué es un residente del país? Es aquel que tiene su centro de interés económico en el territorio de ese país, no importa su nacionalidad. Entonces, un residente no es necesariamente un peruano, es cualquier residente, aquel que vive más de un año ya en nuestro territorio y que tiene su trabajo, tiene su familia, tiene su centro de interés, ya cuando habla económico, ¿no? En el territorio. Acá te da un ejemplo. Un ciudadano A, nacido en España, que vive, labora y su arraigo familiar en el Perú, es residente de la economía peruana. Y un ciudadano B, nacido en el Perú, que emigró hace 5 años a un país extranjero, es considerado un no residente de la economía peruana. Vayamos a un ejemplo claro. Baruch Kircher, ustedes lo deben conocer, porque él nos da 2 productos importantes y con el cual realiza comercio internacional. Es conocido primero porque es el dueño de Frecuencia Latina, ¿ya? Es decir, Canal 2. Él es judío, él no nació acá, pero vive más de 20 años, 25 años acá. Vive acá, tiene su familia acá, todo es un negocio acá. Entonces tiene arraigo, tiene un interés económico. Pero no solamente ese es su negocio, más de sus negocios, que de repente, si todos hemos comprado alguna vez alguno de sus productos, es dueño de Colchones Paraíso. Creo que todos hemos dormido alguna vez en un colchón Paraíso. Entonces, este señor no es peruano, está claro. Vive más de 25 años acá, tiene sus empresas acá, tiene su familia acá, entonces él no se va a ir, porque tiene un arraigo acá, no solamente familiar, de tiempo, quiere el país, pero sobre todo porque acá lo que le da dinero, lo que le da ingresos, está acá en el Perú y vive mucho tiempo acá. Y ahora ese sería el ciudadano A, ¿no es cierto? Que es extranjero, pero que tiene su arraigo acá. Eso sería un residente. Pero veamos al ciudadano B. Sería el bombardero de los Andes, por ejemplo. ¿Quién? Claudio Pizarro, un gran jugador que milita y vive y trabaja en Alemania. Es peruano, pero hace años que no vive acá. Si mal no recuerdo, debe ser más o menos 10 años. Toda su carrera lo ha hecho en Alemania. Él, a pesar de que es peruano, no vive acá. Tiene negocios acá, nadie dice que no, pero su arraigo está allá porque su centro de trabajo está allá, su familia está allá. Entonces, a pesar de que él es peruano, él sería el ciudadano B porque nació en el Perú, pero emigró hace ya mucho tiempo. Entonces, ya teniendo claro, ya sabemos quién es el que hace el negocio como residente, o sea, el residente de acá negocia desde el Perú hacia el resto del mundo y el que no es residente desde afuera hacia acá, como en el caso de Claudio Pizarro, como le decía. Entonces, tenemos que ya teniendo en cuenta eso, podemos seguir explicando la balanza de pagos. Ahora, ¿quién hace la balanza de pagos? Obviamente lo hace el Banco Central de Reserva, exclusivamente, el que ve las finanzas nacionales y formula esta balanza de pagos. Como les decía y como les mostré en ese gráfico un poco para entender, el registro de las operaciones económicas, la estructura de esta balanza de pagos es de partida doble, una partida doble porque tiene este concepto contable de activo igual a pasivo. O sea, va a haber un activo que genera un pasivo, el de doble entrada, con el cual hablamos de los ingresos, el crédito, frente a la salida, al egreso, al débito, ¿ya? Así entonces, dice el ejemplo, en el caso de obtención de un préstamo externo realizada a través del banco local, este flujo de ingreso va emparentado con el aumento pasivo del sistema financiero. Estamos hablando de una entrada, una salida, ¿no? Obviamente, en el caso de obtener un préstamo externo es una entrada de dólares
pero que va a generar un pasivo, una salida de dólares en el sistema financiero en algún momento, como vamos a explicar. La balanza de pagos tiene la siguiente estructura. Tiene 5 subbalanzas: la balanza de cuenta corriente, la de cuenta financiera, la de financiamiento excepcional, la balanza de flujo de reservas netas BCR y la balanza de errores o omisiones neto. Y la más importante es la de cuenta corriente, y esta se subdivide en 4: la balanza comercial, de servicios, de rentefactores y la balanza de transferencias corrientes. Entonces, de acuerdo a la estructura que les he mencionado, acá hay un ejemplo que tienen sobre la balanza de pagos, emite el Banco Central de Reserva y lo revisa el MEP. Hay una balanza en cuenta corriente que tiene las 4 subbalanzas: la comercial, que como vamos a hablar, tiene exportación e importación; la de servicios, la de rentefactores, la de transferencia corriente, y vamos a explicar cada una de ellas. También está la de cuenta financiera, que tiene sector privado y público, y tiene financiamiento excepcional, errores o omisiones netos, y la balanza de resultados, que es la suma de todas las balanzas. Entonces, pueden observar acá, de 2007 al 2015, ¿ya?, tenemos una balanza donde ha sido positiva el 2007, el 2010 también, buen monto, pero de ahí bajó un poco, el 2011 volvió a subir, el 2014 más alto, bajó el 2013, el 2015 bajó, el 2015 fue poco, el 2016 también fue poco, y el 2017 también tiene, cuando salgan los resultados, dicen que también fue poco lo que ganó, pero solamente el 2014 fue negativo, ¿ya? ¿Y por qué? Podrían analizar lo siguiente. Miren las exportaciones, cómo han ido subiendo, subiendo, subiendo. El 2014 tuvo un retroceso, se mantuvo y ha ido bajando, pero el problema es que lo que ha ido subiendo son las importaciones. Las importaciones han ido subiendo, y en estos años sobre todo es donde más ha habido diferencia entre la exportación e importación. Y hay muchos análisis más que se puede hacer viendo este gráfico, ¿no? En cuentas financieras, si se dan cuenta, en promedio es casi lo mismo, ¿no? El financiamiento excepcional se ha pagado lo mismo, ¿no?, con pequeñas variaciones. Errores o omisiones neto, también ha habido variación y se te explica por el concepto de errores o omisiones neto. Pero ahorita aplicaremos cada uno de estas balanzas. Comencemos por la balanza en cuenta corriente. Registran las transacciones monetarias de bienes y servicios y rentas y transferencias entre un país y el resto del mundo. Es decir, todos los ingresos de que es bienes, servicios, rentas, transferencias entre el Perú y todo el mundo. Hablemos de la balanza comercial. Dicen que es una de las más importantes y la que define la balanza en general. Registra el ingreso y salida de divisas generada por las operaciones de compra y venta de los bienes al extranjero y que pasan por las aduanas. Primero, acá lo que va a registrar es todas las entradas. Acá lo que va a registrar es todas las entradas y todas las salidas de divisas que generan las operaciones de compra y venta. ¿Qué significa esto? Lo que pasa es que acá va a entrar todo lo que son productos, ¿verdad?, y salida de dinero por la venta de productos al extranjero o el ingreso de productos en el territorio del Perú, que se ven por la exportación e importación. Tienen que entender que todo tiene una contrapartida, una salida y una entrada. Por ejemplo, las exportaciones, ¿qué es? ¿Entrada o salida de dólares, señores? Yo vendo al extranjero, ¿y con qué me pagan? Con dólares. Eso es entrada de dólares. Entonces la exportación es entrada de dólares. ¿Y cuál es su contrapartida? Lo mismo, pero que genera salida de dólares. Es la importación. Yo compro productos del extranjero y pago, y esos dólares salen de la economía. Así tienen que ver la balanza, chicos. La balanza lo que quiere ver es cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Obviamente, lo más saludable siempre será que más dinero entre que el que salga. Y en el peor de los casos, como todo balanza tiene que buscar es que haya un equilibrio. Entonces, la exportación de ventas de bienes al extranjero genera ingreso de divisas. Y la divisa que vamos a manejar, que maneja la balanza, es en dólares. Hay que usar una sola divisa. Y se divide en tradicionales y no tradicionales. Obviamente, las exportaciones tradicionales son los productos que tienen poco valor agregado, como ya hemos mencionado en algún momento, ¿ya?, que tiene poco valor agregado y que hace tiempo ya se exporta, ¿ya? La harina de pescado,
productos mineros, frutas, etcétera. Y los no tradicionales son los bienes con mayor valor agregado y que tiene poco tiempo de ser exportado, ¿no? Eh, los jeans, los polos, ¿no? Etcétera. Eso genera entrada de dólares. Yo vendo y entra dólares. Y las importaciones son las compras de bienes extranjeros que generan salida de divisas. Yo compro televisores, yo compro autos. Recuerden que la mayoría de productos con valor agregado no lo producimos acá, entonces tenemos que comprarlo en el extranjero. Y si lo compramos, obviamente es para que me traiga el producto, yo tengo que pagarlo en dólares y esos dólares salen de mi economía. Dice, ahora con esas puedes hacer sacar el resultado de la balanza comercial, que puede ser superávit cuando las exportaciones son mayores a las importaciones, como se ha visto en los últimos años, ha habido más eso. Ya, ese era el problema principal de la economía peruana, que antes era más las importaciones que lo que importaba. Hoy se vende un poco más que lo que se importa. Ya, hay unos años donde ha caído, pero en general en los últimos años se ha exportado más que importado. El déficit es cuando las importaciones son mayores que las exportaciones. Superávit es cuando las exportaciones son mayores, pero déficit es cuando las importaciones. ¿Ya? Y ahí es donde hay problemas en la balanza de pagos ese año. Y el equilibrio comercial es cuando son iguales. Y acá hay un tema que hay que mencionar, es el tema, dice, y que pasan por las aduanas. ¿Alguna vez escucharon a PPK, pero Pablo Kuczynski, que dijo, un poco de contrabando no me quita el sueño? Bueno, señor PPK, debería decir que sí le debe quitar el sueño, porque el contrabando, el problema es que no sabes cuánto dinero entró o cuánto dinero salió, porque no registra. Entonces, cuando quien hace esto es aduanas. Aduanas registra todos los bienes y el dinero que cuesta esos bienes que entra y que sale de una economía. El contrabando, el problema es que tú no sabes cuánto dinero salió y cuánto entró. Entonces, sí es importante. Aquellos países que no controlan bien sus fronteras no saben cuánto hay de contrabando. Entonces, el problema es que no sabes cuánto dinero entró ni cuánto dinero salió, ni cuántos bienes hay en el mercado, lo que afecta a la teoría cuantitativa del dinero, lo que afecta a los impuestos, lo que afecta al volumen de dinero que hay en el mercado, lo que afecta a los productos y la calidad de esos productos. O sea, realmente afecta mucho. Y sobre todo afecta a la balanza en cuenta corriente, la comercial, obviamente. Ahí miren un extracto de la balanza general, ahí está la comercial, donde pueden ver la exportación 2014-2015. Por ejemplo, exportación 39.533 millones. Después en 2015 34.000. La importación fueron 41.000. Acá fue más la exportación que la importación. Solamente 2014-2015. Entonces te da una balanza comercial negativa. Pero si recuerdan el primer gráfico, el de 2013-2012, ahí la exportación fue mayor a la importación, donde hubo un superávit mayor y a pesar de esto, en estos años 14 y 15, hubo un monto negativo en la balanza final, ¿no? Balanza de servicios. Acá dice qué es lo que entra y qué es lo que sale. Dice un grupo heterogéneo de servicios y comercios de intangibles con el resto del mundo. Acá son servicios, son intangibles porque no es un producto tangible, no es una manzana, no es un auto, no, es un servicio, ¿no? Desde el cual encontramos transacciones relacionadas con los rubros de transporte, viajes, comunicaciones, seguros, reaseguros, etc. El rubro de transporte registra ingresos y salida de servicio de transporte, marino, aéreo. Quiero ponerles como ejemplo acá lo que es algo que genera, que esperamos que siga aumentando y que a otros países le genera bastante ingreso, que es el turismo. Y el turismo da bastantes servicios. El turismo en base es bastante servicio. ¿Qué es mejor, chicos? ¿Que venga un turista extranjero o que nosotros nos vayamos a turistear? ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, cuando viene un turista norteamericano o chino que vienen en los últimos años en gran cantidad a Machu Picchu, ¿qué genera eso? ¿Entrada o salida de dólares? Entrada, profesor. Claro, porque ellos vienen con sus dólares a gastarlo acá. Cuando vienen, primero, no solamente estamos hablando del vuelo internacional, porque eso generalmente son de aerolíneas extranjeras, pero hablemos de los vuelos nacionales. Eso está comprando vuelos nacionales, transporte terrestre, ¿no? En los mirabuses. Entonces, eso es entrada de dólares por transporte. Pero no solamente eso, también está hoteles, comida, los museos,
la juerga, o sea, ir a discotecas, ir a bailar, ir a pasear, eso es entrada de dólares. Los extranjeros vienen y gastan sus dólares acá, y eso es entrada de dólares. ¿Cuál es la contrapartida? Lo mismo, pero que genera salida de dólares. Es que nosotros, el peruano, vaya a turistear al extranjero. Que nosotros vayamos a Disney, que nosotros vayamos a Europa, ¿no? ¿Qué hacemos para eso? Compramos nuestros dólares o nuestros euros. ¿Y qué hacemos? Compramos nuestros dólares y vamos a esos países, vamos a Disney. Vamos, compramos boletos para Disney, compramos el pasaje aéreo, alquilamos un auto, compramos bienes y estamos, eso es salida de dólares, porque esos dólares los compramos acá en nuestra economía y los gastamos allá. La pregunta es, hemos visto que en la balanza de comercio en los últimos años ha sido más la exportación que la importación y eso es una balanza positiva. Pero en la balanza de servicios, ¿qué es más? ¿El turista que viene o nosotros que vamos a turistear afuera? Obviamente el turista que viene sigue siendo una balanza positiva porque es más entrada de dólares que salida. ¿Ya? Y eso, por eso ahí resumo todos los otros rubros que es viajes, servicios, pasaje, restaurante, comida. Pero también está el tema de seguros, reaseguros, es un servicio. Un seguro, cuando pagamos un seguro a una empresa extranjera es salida de dólares. Cuando nosotros mismos damos un seguro de eso y pagamos primas de siniestros al exterior, así como operaciones por empresas del exterior, entonces es salida de dólares frente a entrada de dólares. Eso también va en lo que es servicio, ¿no? Acá un cuadro de servicio, ahí está transporte, crédito y débito, entrada y salida, ¿ya? Viajes, también comunicaciones, seguros y reaseguros, otros, y te da un total de ¿cuánto? Te da un total de negativo, que es más la salida que la entrada. Balance en renta de factores. Acá están los ingresos que obtienen los factores productivos, trabajo, capital y habilidades empresariales. Gestión empresarial, ¿no? Acá están las ganancias de propiedad de los residentes de un país en el exterior y los egresos producto del pago a los factores productivos de propiedad de los no residentes que realizan actividades económicas en el país. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, expliquemos de la siguiente forma. Por ejemplo, si hablamos de trabajo, hablemos de las personas que trabajan en las embajadas. Las personas que trabajan en la embajada de Estados Unidos, eso es entrada de dólar, acá en el Perú, porque ellos son nombrados por 5 años y ellos viven acá en el Perú por 5 años. Tienen que alquilar casa, comprar carro, poner a sus hijos a la escuela y comprar acá. Obviamente eso es entrada de dólares porque les paga el gobierno de Estados Unidos y gastan acá. ¿Y cuál es su contrapartida? Es los peruanos que trabajan en embajadas en el exterior, que les paga el gobierno peruano y gastan en ese país. Más o menos es casi lo mismo. Ahora hablemos de factor productivo y lo que obtiene las habilidades empresariales, las ganancias, utilidades. ¿Qué tienen en común Ripley, La Curazao y Banco Azteca? Que son empresas extranjeras, mexicana, chilena y brasileña. ¿Qué tienen en común? Que las tres han tenido utilidades. ¿Ya? Entonces, ¿esas utilidades quedan en nuestra economía o se reparte al país de origen? Al país de origen, eso es salida de dólares. ¿Y cuál es su contrapartida? Las empresas que están en el extranjero, peruanas, y que tienen utilidades, con la Real, por ejemplo. ¿Ya? Tienen empresas en el extranjero y eso genera entrada de dólares. ¿Pero qué es más? ¿Las empresas extranjeras que están en el Perú o las empresas peruanas que están en el extranjero? Acá son las empresas extranjeras que están en el Perú. Entonces eso es más salida de dólares. Ya la balanza se está, valga la redundancia, balanceando, porque teníamos que eran con superávit, pero esto es más salida. Entonces va llegando a un punto central. Acá cuando te dice que los ingresos corresponden, dice fundamentalmente a los intereses obtenidos de depósitos de los residentes que mantienen en el exterior, también tiene que ver con el capital. ¿Por qué? Si tengo capital, soy una empresa, soy un residente, ¿ya? En el Perú, el residente de Perú, que pone su dinero o su capital y tiene intereses en el extranjero, eso es entrada de dólares porque va a regresar esas ganancias acá. Pero puede ser también al revés, que no residentes que ponen dinero acá. Entonces dice,
También se encuentran las utilidades producidas por participación de empresas nacionales en el exterior. Por su parte, los ingresos públicos comprenden los intereses recibidos por las reservas internacionales BCR en el Banco Exterior. Los egresos privados comprenden las utilidades que generan la inversión directa extranjera no residente. Lo que les decía, empresas extranjeras, ya que tienen utilidades, mandan a su país de origen esas utilidades, salida de dólares. La entrada es las empresas peruanas que obtienen utilidades afuera y regresan esas utilidades acá. Muy bien, esa es renta de factores. En la renta de factores también están los intereses de la deuda a largo plazo, solo los intereses de la deuda. Es decir, que, por ejemplo, yo tengo una deuda externa, los intereses, eso es salida de dólares. ¿Cuál sería su contrapartida? Nosotros que en un mundo maravilloso, ahí hemos prestado dinero a otro país y ese país no está pagando los intereses. Acá una pequeña pausa. Hay 3 balanzas donde se habla de deuda externa. Primero, hablemos de la balanza en renta de factores. Hablamos la balanza financiera y hablemos de la balanza de financiamiento excepcional. Les explico. En la renta de factores es el pago de los intereses de la deuda. En la balanza financiera es el pago de la deuda en sí. Y en el financiamiento excepcional es el momento donde me entregan deuda. Antes de entrega, hablemos del momento del desembolso de deuda. En el momento que nos hicimos de la deuda. Los intereses de la deuda, obviamente, eso es ahorita salida de divisa, salida de dólares, salida de dinero. Esto también es salida de divisa, dólares. En cambio, esto es entrada de divisa, de dólares. ¿Por qué? Miren, en la renta de factores, acá lo que tenemos que pagar son la deuda externa. Entonces, los intereses de la deuda, solo los intereses. Entonces, eso es salida de dólares. ¿Cuál es su contrapartida? Pensar que le prestamos a un país y nos está pagando los intereses. La balanza financiera es el pago de la deuda en sí, ¿ya? Por ejemplo, si yo me presté 100 soles y estoy devolviendo 50 de esos 100 soles, eso sería pago de la deuda. Y eso es salida de dólar. Y si de esos 100 soles tengo que pagar 10%, que es el interés, pagar el 10%, eso sería renta de factores. Pero en el momento que me entregaron los 100 soles que me prestaron el dinero, eso es la balanza de financiamiento excepcional. Y obviamente eso es en el momento que me entregaron la deuda. Y eso es una entrada de dinero, ¿ya? ¿Cuál es la contrapartida? ¿No? En algún momento cuando sea salida de dinero, cuando le prestemos a alguien. Pero lo real es que cuando hablemos de deuda externa, hablamos de renta de factores cuando solamente se pagan los intereses, la balanza financiera cuando pago la deuda en sí, el monto del capital que me presté, y la de financiamiento excepcional cuando me entregaron por primera vez la deuda. Quiero hacer esa precisión cuando hablemos de deuda externa en general. Miren el cuadro, renta de factores, sus ingresos en 2014-2015, el egreso, ¿ya? Y miren lo negativo que sale. De la balanza de transferencias corrientes, la última de las subbalanzas de las balanzas de la comercial, ¿no? Perdón, la última de la balanza de cuenta corriente. Comprende aquellas operaciones que no tienen una contraprestación directa, como es el caso de las remesas y las donaciones de bienes. Esto no tienen contrapartida. ¿Por qué? Hablemos primero de las donaciones. Cuando uno dona, no dona porque espero que alguien me done. No. Un caso de donación de bienes o servicios de dinero lo hace por ayudar. Cuando hubo el terremoto de Pisco, muchos países, incluido Chile, actores, cantantes, donaron dinero y donaron bienes y servicios, alimentos, víveres para los damnificados. Eso se pone en dinero y eso es entrada de efectivo. No tiene una contrapartida porque no se hace, es más para ayudar. Por ejemplo, cuando después de lo de Pisco pasaron unos años, hubo un terremoto en Chile, ¿ya? Y eso, por ejemplo, fue salida de dólares. Donamos también como Estado para ayudar a nuestro hermano en desgracia. Pero vuelvo a decir, el año de Pisco solamente hubo entrada de donaciones. El año que hubo el terremoto de Chile hubo salida. O sea, no en el mismo año hay una contrapartida obligatoria que sea uno ingreso y el otro salida. En el tema de las remesas, la remesa de dinero a los peruanos
que viven en el extranjero y que mandan a sus familiares en el exterior, ¿ya? No tiene una contrapartida directa, aunque ahora ya hay un monto considerable, pero ¿cuál es esa, eh, 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 digamos, remesa de dinero al extranjero? Remesa es una cantidad de dinero o una cantidad de un bien que va de un lugar a otro. Entonces, remesa de dinero es que, por ejemplo, esas personas que fueron a trabajar a Estados Unidos, al mundo en general, mandan dinero todavía a sus familiares de acá. Eso es entrada de dólares. No tiene contrapartida porque ellos no les mandan dinero, ¿ya? Donde ellos ha aparecido una contrapartida natural es los venezolanos que están trabajando acá y que mandan dinero a su país de origen. Eso es salida de dólares. La balanza en cuenta financiera. Terminamos ya la balanza de cuenta corriente y hablamos de la balanza de cuenta financiera. Acá se registra el ingreso y salida de divisas destinada a la inversión productiva de largo plazo. Acá estamos hablando de la inversión, que no es lo mismo que vimos con lo que es ganancia. Cuando una empresa, ya sea como Ripley, Saga o cualquiera de estas extranjeras, ya hemos visto lo que pasa con y dónde va cuando estamos hablando de dónde va sus utilidades. Pero acá hablemos de la inversión. Por ejemplo, la inversión, ¿qué es? Si es de una empresa extranjera y quiere invertir en un nuevo local o en una nueva empresa, eso es entrada de dólares. Y su contrapartida es la salida de dólares. ¿Cuál es? Cuando una empresa nacional pone una sede fuera del país e invierte en eso. Por ejemplo, digamos que Ripley quiere poner la tienda más grande de departamentos en Villa El Salvador, pero para eso necesita comprar el terreno, levantar, pedir los permisos. Eso es dinero. Entonces, la central, ahí en Chile, manda dinero acá. Eso es ingreso de dólares para invertir en inversiones productivas a largo plazo. ¿Y cuál es su contrapartida? Cuando Belcorp quiere poner una nueva empresa en el extranjero, ¿ya? Y obviamente tiene que mandar dinero para la creación de la empresa, la fábrica, etcétera. Entonces, esa es una inversión a largo plazo. Pero las inversiones pueden ser de largo plazo, es decir, las productivas, las que no son especulativas. ¿Cuál es una inversión a largo plazo productiva? Es aquella donde tú inviertes dinero en un negocio que no te lo vas a llevar tan rápidamente y quieres una relación larga en esto. En cambio, las especulativas o de corto plazo son a menos de un año y son aquellas que hoy tú la depositas y mañana la puedes retirar. Son las llamadas golondrinas. Ahora, dice, ¿se puede indicar como movimientos de capitales provenientes tanto del sector público como privado? Sí. ¿Por qué? ¿Ya? Es una inversión, puede ser de una empresa nacional, ¿ya?, al extranjero, o una empresa privada al extranjero, cuando es salida de inversión, de dinero. También puede ser una empresa extranjera o el Estado invirtiendo en otro país. Ahora, del sector privado, dice, se componen los activos que comprenden la inversión directa en el extranjero efectuando o por las empresas residentes del país. Registra la inversión de cartera, bolsa de valores en el exterior, registra los pasivos que componen de la inversión extranjera directa, la inversión de cartera y los préstamos de largo plazo correspondientes a las empresas no residentes del país. Entonces, acá el sector privado cuando invierte en otro país, ¿ya? Eso es en nuestro caso. Por ejemplo, hablemos de SAA, cuando quieren seguir invirtiendo en nuestro país es entrada de dólares del sector privado. Salida es cuando del sector privado empresas como Colarreal, Vercorp, Alicorp invierten en otro país. Y del sector público cuando se registra desembolsos y la amortización de la deuda pública externa, depósitos exterior y acciones y organismos internacionales. Cuando el sector público paga la deuda en sí, ¿se acuerdan de la deuda? ¿Ya? Cuando hace desembolso de la deuda, del capital que debe, eso es salida de dólares. La contrapartida sería en un mundo imaginario, el Perú prestó a alguien y le está devolviendo. Eso no existe. Y recuerden los capitales a corto plazo, los golondrinos, capitales que entran o salen del país en periodos cortos de menores de un año. Y recuerden, cuando una economía está en crisis, lo primero que salen son estos capitales golondrinos. Y si son muchos, dejan un forado grande en la economía. No solamente repercute en la balanza de pagos, ¿no? Lo que repercute es en lo que es la teoría cuantitativa del dinero. Va a salir más dinero del país, entonces el problema es que hay menos dinero frente a la cantidad de bienes y servicios que se necesita. Además, recuerden, el problema con
los inmigrantes con el tema de reservas y los inversionistas de corto plazo es que, por ejemplo, los inmigrantes realizan salida de divisas y eso no le conviene a un país. ¿Por qué? Porque ese dinero debería quedarse en esta economía. Donald Trump ya no quiere a los latinos porque, primero, le quita chamba a sus trabajadores. Segundo, están sacando dinero de su economía para mandarla como remesa acá. Segundo, ese dinero está saliendo, entonces tiene que imprimir más monedas. Es un costo alto. Entonces, por eso tienen que entender que para los presidentes de otros países, el que salga mucho dinero por remesas, ¿ya? O que haya mucho, su economía se base mucho en capital a corto plazo, esa salida de dinero, ¿no? de divisas, y eso genera un hueco en la economía y trae problemas económicos. Miren la cuenta financiera en el sector privado, los números, la inversión directa en el extranjero, la inversión de cartera en el exterior, miren los montos, los activos, miren los pasivos, y miren cuánto sale el total, ¿no? El total de los dos. Hablemos de la balanza de financiamiento excepcional, también conocida como cuenta de ajuste. Registra la obtención de préstamo del exterior para financiar la balanza de pagos, los atrasos en los pagos y la condonación de deuda del sector público. En esta balanza se registra en el momento que nosotros nos pedimos deuda externa. Eso es entrada de dólares. Cuando nuestra balanza está en negativo, cuando nuestro presupuesto está en déficit, hay más dinero sale que el que entra. Necesitamos balancear eso cuando la balanza está es más por salida que por entrada. Lo que tenemos que hacer es pedirnos dinero, que entre dinero, y eso va en la balanza de cuenta la balanza de financiamiento excepcional, y ahí es donde nos hicimos de deuda externa a través del DEG. Errores y omisiones neto. Esta cuenta muestra aquellos recursos que, estando en la economía, no se puede explicar o fundamentar su procedencia al no haber documentación escrita y pertinente que lo sustente. Lo que pasa es que, por ejemplo, todo lo que se incautó a Montesinos, las maletas con dinero, las propiedades con chapado de oro, ¿no? Los bienes que se le incautó a Turbo, ya que es un empresario de minería ilegal, de oro ilegal, lo que se incautó a Oropesa, ¿no? Por lavado de activos, por lavado de dinero para el narcotráfico. Todo eso no se puede poner dentro de la balanza de forma formal, entonces se le pone como error o omisiones neto. Eso que no podemos decir que es por narcotráfico, pero hablamos de errores o omisiones neto, y también de los montos que terminando un año no van a aparecer en la balanza de ese año. Entonces puedes ponerlo como error o omisiones neto. Y el resultado de la balanza de pago o reservas netas del BCR registra los activos en forma de valores, divisa, oro monetario, suscripción. En pocas palabras, ya para que lo entiendan, simplemente es el total del resultado de todas las balanzas, y lo que te va a dar es que se mide el resultado si salió déficit, superávit o equilibrio. Muy bien. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a la teoría, así que pasemos rápidamente a las preguntas. Un ciudadano español residente en el Perú desde hace 5 años adquiere acciones de la empresa Licor en la Bolsa de Valores de Lima, lo que proporciona el 2% del capital de la empresa. Marca la alternativa corresponde al texto anterior. A. Debe registrarse en la balanza de cuenta financiera. B. Debe registrarse en la balanza de cuenta corriente. C. Debe registrarse en la cuenta de inversión directa. D. Debe registrarse a la inversión de un residente. D. Debe registrarse por el principio de doble partida. Muy bien. Entonces, la respuesta es: debe registrarse en la balanza de cuenta financiera. ¿Sí? Debe registrarse en la balanza de cuenta corriente. Debe registrarse en una cuenta de inversión. No debe registrarse en la inversión de un residente. Ahora, dice, este es un ciudadano español que reside en el Perú, de 5 años. Entonces, adquiere acciones de la empresa Licor, de una empresa nacional, lo que le da el 2% del capital de la empresa. Profesor, entonces, ¿esto se debe registrar en una de estas balanzas? No, no es comercio internacional. La respuesta es la D. ¿Pero por qué, profesor? Un residente peruano es aquel que tiene su centro de interés acá, el que vive acá, el que tiene su trabajo acá. Entonces, eso es un residente. Él es un residente, entonces no está haciendo comercio internacional, porque es un español, sí, pero que vive acá y que está comprando acciones de una empresa nacional.
Entonces no hay comercio internacional acá. Está comprando una empresa, está comprando acciones de una empresa nacional. Comercio internacional es de los residentes de acá hacia afuera y los de afuera hacia acá. Eso es comercio internacional, pero este es un español que vive y acá, que es residente, que está comprando, ha comprado acciones de una empresa nacional. Entonces acá no hay comercio internacional. Y la verdad se ha pagado registrar esas operaciones entre residentes y no residentes. Entonces, esta no debe registrarse la inversión de un residente, porque, vuelvo a repetir, acá no hay comercio internacional. Es como si, ya, olvídense de que es español, simplemente como residente. Yo no estoy comprando una empresa extranjera, estoy comprando una empresa nacional que tiene su negocio acá. Entonces, no hay comercio internacional, comercio internacional entre el Perú y el resto del mundo. Dos, para los países que gastan en el extranjero mucho más de lo que recibe en el saldo en cuenta corriente, se convierte en un tema de interés nacional. Empresarios, sindicalistas y parlamentarios no tardan en señalar a los socios comerciales y acusarlos de prácticas desleales. Para los países en desarrollo donde escasea el capital debe ser lógico tener déficit en cuenta corriente, ya que el ahorro interno no alcanza para aprovechar todas las oportunidades de inversión. Del texto anterior se deduce que A. Las exportaciones son menores que las importaciones de mercancías. B. El consumo de bienes es mayor que la renta disponible. C. La inversión es mayor que el ahorro interno y el país necesita fondos externos. D. La salida de capital superan a las entradas de capital del país. E. La inversión es menor ahorro interno y el país exporta fondos al exterior. Entonces, la respuesta de la 2 es un poco más entendible, es la C. ¿Por qué? La inversión es mayor que el ahorro interno y el país necesita fondos externos. Porque, ¿dónde está esta explicación? Dice, los países que gastan en extranjero mucho más de lo que reciben. Entonces, estamos hablando de que los países tienen más salida de dinero que entrada, ¿ya? Obviamente de lo que reciben el saldo de cuenta corriente, más importaciones que exportaciones, es un tema importante, como ya hemos dicho, el tema de exportación e importación. Los empresarios, sindicalistas y parlamentarios no tardan en señalar que los socios comerciales en usarlo de prácticas desleales. No, simplemente que eso puede estar dando. No necesariamente es más lo que exporta que importa. Ahora, para los países de desarrollo donde escasea el capital, puede ser lógico tener déficit en cuenta corriente, ya que el ahorro interno no alcanza para aprovechar todas las oportunidades de inversión. Entonces, la inversión acá dice es mayor que el ahorro interno y el país necesita fondos externos. Es decir, que está saliendo más dinero del que entra. Entonces, acá hay un déficit, este déficit que se indica en la economía, un gasto mayor que su ingreso, y como hay un gasto mayor que su ingreso, lo que se necesita es, el país necesita fondos externos, necesita un préstamo externo. Entonces, ahí ustedes pueden tener como respuesta la C. Muy bien, como les decía, las exportaciones son menores exportaciones, la A no puede ser porque hablan de toda la cuenta corriente y la cuenta corriente tiene la parte de comercial que es exportación e importación, tiene otras subcuentas, son 3 subcuentas más, entonces no podemos asegurar que solamente está hablando de exportación. En general, sabemos que lo que un poco más importa siempre es la cuenta corriente y sobre todo la de exportación e importación, pero como no lo menciona exactamente no podemos asumir que se deduce eso. El consumo de bienes es mayor que la renta disponible. El consumo de bienes es mayor que la renta disponible, estamos hablando de consumo interno y no solamente estamos hablando de eso, sino hablamos de comercio internacional. La C es la respuesta porque la inversión es mayor que el ahorro interno y el país necesita de fondos externos, porque es más lo que está comprando afuera, importando, y obviamente es mayor el ahorro interno, la inversión es mayor en el ahorro interno para controlar las necesidades del país y el país necesita esos fondos externos. ¿Por qué? Porque el saldo en cuenta corriente puede expresar esa diferencia entre el ahorro nacional, tanto público como privado, y la inversión. ¿Por qué no es salidas de capital? ¿Por qué las salidas de capital superan las entradas de capital del país? Las salidas de capital superan las entradas. Es una parte también, pero recuerden, es una parte de cuentas corrientes, no es todo. Entonces acá habla de la cuenta corriente. ¿Ya? La salida de capital también está en la renta de factores. La inversión es menor al ahorro interno y el país exporta fondos al exterior. Esto no es cierto. En nuestro caso, y sobre todo los países en vía de desarrollo,
¿ya? No es que tengan dinero como para aportar en los fondos externos. Esto es contrario a la respuesta. Por eso es la C. 3. Seleccione las opciones que corresponden a las causas y efectos del incremento de las importaciones de un país. 1. Una alta tasa de crecimiento económico. 2. Depreciación de la moneda nacional. 3. Un déficit en la cuenta financiera. 4. Un superávit en la cuenta financiera. Entonces, hablemos. A ver, las opciones que corresponden a las causas y efectos que incrementan las importaciones. ¿Por qué se aumentan las importaciones? Hay una alta tasa de crecimiento económico, aumenta, eso es cierto, crecimiento económico, aumenta el consumo que tiene de bienes tanto nacionales como importados. Esto es, las importaciones generan depreciación de la moneda nacional. No, no genera una depreciación, no. Una causa, un efecto de la importación no es que se deprecie la moneda nacional, más bien el que aumente la importación es, recuerden, cuando hay depreciación de la moneda nacional es para que disminuya la importación, entonces esta no es una respuesta. Un déficit en la cuenta financiera, entonces, ¿por qué sería un déficit en la cuenta financiera? Es que la economía necesita más dinero para comprar bienes y obviamente al comprar más bienes se necesita un aumento en los préstamos externos. Entonces esta sí es una respuesta. ¿Un superávit en la cuenta financiera? No, porque es todo lo contrario al anterior. Entonces la respuesta es la C. 4. La Franja y Ruta es un enorme proyecto de integración económica iniciada a la cual el Perú acaba de firmar un memorándum de entendimiento. Por otro lado, la firma del Tratado de LC convierte a los dos países en nuestros principales socios comerciales. Asimismo, es un importante abastecedor de maquinarias dentro de la región latinoamericana. Bueno, esta pregunta habla de comercio, sí, pero tiende más a la última, a la semana de tratados internacionales, pero digamos que es válida. Estamos hablando de este proyecto, ¿no? El Perú registra compras de maquinarias y equipos para el sector minero y construcción procedentes de China, ¿ya? Estados Unidos y Brasil. Entonces, acá la respuesta es, esta franja de ruta es iniciada por China, con la cual acaba de formar un memorándum de entendimiento, sí. Por otro lado, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos convierte a estos dos países en nuestros principales socios comerciales. Estados Unidos y China son nuestros principales socios comerciales. Y asimismo Brasil es un importante abastecedor de maquinaria dentro de la región de Latinoamérica. Quien provee maquinaria dentro de la región es Brasil. La respuesta es la E. Para el Perú, un superávit de la cuenta financiera significa que A. Se incrementa el superávit comercial, B. Se reduce el déficit comercial, C. Aumenta el déficit comercial, D. Aumenta el endeudamiento externo, E. El país financia al resto del mundo. Esta pregunta no es real, esto es una suposición. Para el Perú, un superávit en cuenta financiera, o sea, tener más dinero, significa que, ojo, no es un tema real, porque me van a decir, profesor, esto no se da. Claro que no se da, está dando un ejemplo. Dice, si el Perú tuviera un superávit, acá, ¿no? Para el Perú, el superávit, para el Perú, un superávit en cuenta financiera significaría que se incrementa el superávit comercial, no porque no tiene nada que ver con el financiero. Se reduce el déficit comercial, no porque es cuenta financiera. Aumenta el déficit comercial, tampoco porque es cuenta financiera. Aumenta el endeudamiento externo, no porque más bien tiene dinero. Lo que pasaría es que el país financia al resto del mundo. Esa es la respuesta, ¿ya? Si tuviéramos un superávit en cuenta financiera, significa que tenemos dinero que pondríamos a disposición del resto del mundo como excedente en préstamos, en varias cosas. Ese es el mundo ideal que les decía, donde nosotros prestamos al resto del mundo. La respuesta es la E. 6. Sobre el balance en cuenta financiera, señale verdadero o falso según corresponda. 1. La inversión extranjera directa se registra en la balanza de capitales a corto plazo. La inversión extranjera directa se registra en la balanza de capitales a largo plazo, no es a corto plazo. Esta es falsa. Se registra la amortización de la deuda externa. En la balanza de cuenta financiera se hace la amortización de la deuda externa. Sí, de la deuda en sí, esto es verdadero. Los préstamos pedidos por la banca privada se considera egreso. Eso es falso. El préstamo pedido por la banca privada se considera egreso.
¿ya? Pero no va en la cuenta financiera, pues, ¿ya? Eso va en el financiamiento excepcional. ¿Los capitales golondrinos pueden generar volatilidad en el tipo de cambio? Sí, los capitales golondrinos generan volatilidad en el tipo de cambio. Cuando se van muchos o entran muchos, aumenta o disminuye el dólar, ¿ya? Los préstamos que se hacen, los préstamos que hace la economía, no, cuando se pide un préstamo no es egreso, no es salida, recuerden, la 3, es ingreso, ¿ya? Es ingreso, porque nos estamos pidiendo dinero porque necesitamos que ingrese dinero al país, ¿ya? Entonces la respuesta es la D. 7. El servicio de la deuda externa en el Perú logra que se exonere un 8% del pago del capital de la deuda. De esta manera, la balanza D registra la operación A, transferencia corriente, B, errores o omisiones, C, financiamiento excepcional, D, de renta de factores, E, en cuenta corriente. Entonces, rápidamente la respuesta es el servicio de la deuda externa. Eso se ve, el servicio de la deuda externa que se exonera la exoneración del pago del capital de la deuda, esas exoneraciones, renegociación, refinanciación, coordinación de la deuda, ¿no? Eso se ve en la balanza de financiamiento excepcional, la C. No va con ninguno de los conceptos como renta de factores, transferencia corriente, eso no va ahí. Entonces, con respecto a la cuenta corriente de balance de pagos, es correcto afirmar que las utilidades de las empresas de residentes en el exterior se registran en transferencias corrientes. Eso es falso, porque las utilidades se registran en la balanza de renta de factores. Las utilidades van en la de renta de factores, no se registran en transferencias corrientes. Otro, las transferencias corrientes se registran a valores FOB cuando son recibidos en el puerto de destino. No, la FOB, que significa Free on Board, libre a bordo, es un Incoterms, es un seguro, un pago, se utiliza para registrar las exportaciones. Cuando estoy exportando, utilizo eso en FOB. Entonces, las transferencias corrientes se registran en valores FOB cuando son recibidos en el puerto de destino. Eso no es en el puerto de destino, es libre a bordo. Es decir, en el barco del puerto de destino. Entonces, esto también es falso. El déficit de la balanza comercial registrada se financia con deuda. El déficit en la balanza, en la balanza comercial se financia con deuda. Lo que pasa es que no hablemos de solamente el déficit de la balanza comercial, hablemos de el déficit que tenemos en la balanza. Se hace con lo que es las importaciones que se compran utilizando dinero del resto del mundo. Entonces, no hablemos de se ve el déficit de la balanza comercial, se ve el déficit de la balanza general. El déficit de la balanza comercial se tiene que, no se financia, ¿no? Acá no hay financiación, ¿no? Lo que hay es que hay más importación que exportación y al final es con dinero que nos prestamos de otro país, es que balanceamos eso. Lo ideal es que la exportación siempre sea mayor, que se genere más exportación que importación. Entonces esto también es falso. Y el turismo y transporte son partidas de la balanza de servicio. Eso sí es cierto. Dentro de la balanza, a la cuenta corriente, esto es parte de la balanza de servicio. Entonces la respuesta es cuando ustedes tengan, obviamente, el solucionario van a ver que sale D, pero la respuesta es la A. Solo la 4 es verdadera. Bueno, chicos, terminamos con las preguntas y con la teoría, así que los espero las siguientes semanas para seguir hablando de economía con los siguientes temas que continúan y los espero en este ciclo ordinario virtual 2019-1. Hasta luego.